Tiene la palabra el diputado Héctor Recalde. Gracias, señor presidente. Yo estoy convencido de que todas las diputadas y diputados que están en este recinto y que fueron electos por el pueblo tienen sus convicciones. Y también estoy convencido que tenemos tal vez diferencias en cuanto a los modelos, en cuanto a qué país queremos, cuáles son los objetivos, cuál es el destino para nuestro pueblo, y esas son las discusiones que tenemos que darnos acá. Y tal vez uno de los mejores ejemplos para graficar esto es la historia de la deuda externa. Esta historia comenzó en 1924. Voy a hacer un rápido recorrido por la historia, lo más sintético posible, siguiendo fundamentalmente a un maestro y amigo, Norberto Galasso, que hizo una descripción muy cruda de la evolución de la deuda. Queremos recordar que cuando comienzan los procesos de independencia en América del Sur, viene el Imperio Británico, de la mano del ministro Canning. Y lo primero que hace el Imperio Británico es firmar acuerdos de comercio y amistad recíprocos, que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban en la región. Para la Argentina esa deuda no fue requerida sino impuesta. Y quiero aclarar, porque hablamos mucho de los Warring Brothers, pero cuando uno relee qué significó esto, realmente asombra. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000, esta es la versión de Norberto Galasso, fueron la coima con que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Vargas. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la marca Varing cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital. 130.000 libras. La comisión en blanco por la operación fue de 25.000 y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado todo esto por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default dura hasta 1857. En reconocimiento a los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2,5 millones de libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés que negocia con De la Riestra les comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones, porque era muy superior a sus pretensiones originales. Así se negociaba en esa época. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación. Después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales. Para lanzarse a la guerra con Paraguay. Pero nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe solo 1.900.000, debido a los descuentos por el riesgo de país y las comisiones. Bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, y cito ahora un excelente artículo del diputado Juan Carlos Junio, Mandato Cumplido, bajo esa presidencia, 1874-1880, se cristalizó la doctrina que habríamos de sufrir el conjunto de los argentinos por largos años. Y dice Junio, el joven presidente tucumano pasó a la historia afirmando que la República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. No es difícil encontrar una diáfana similitud entre ese enunciado y las afirmaciones del actual presidente de la Nación, que dijo: lo importante es que la Argentina debe honrar sus deudas para ser confiable y poder acceder al crédito internacional, ya que hace falta poner en marcha nuestra economía
y una forma de activarla es tender puentes con el mundo. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Selmas no puede cubrir más los compromisos generados por la banca Valley. Carlos Pellegrini, que es su sucesor, termina renegociando la deuda para la que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos igualmente son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante la gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con la administración del también ultraliberal Manuel Quintana, llega a 120 millones de libras. También es justo recordar que bajo la gestión de Roca, su canciller Luis María Drago, y acá sí podemos hacer un homenaje a un argentino con mucha claridad, Luis María Drago, con motivo del asedio militar a Venezuela por parte de Gran Bretaña, Alemania e Italia, invocando el no pago de los servicios de la deuda pública, formuló la doctrina que lleva su nombre, la doctrina Drago, que tiene su clara expresión en la siguiente sentencia. El capitalista que suministra su dinero a un Estado extranjero sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente a toda soberanía que no puede iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella. Esta doctrina Drago es de estricta aplicación en esta coyuntura histórica de nuestro país. Cuando aparecen gobiernos que son expresión popular, más allá de los defectos, contradicciones y debilidades que hayan tenido, la deuda baja. En su primer gobierno, don Hipólito Yrigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Homenaje a Yrigoyen. Y lo mismo ocurre con Perón, con Illa y con Cámpora. Con Perón es el único momento en que se llega a la deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones de dólares que quedaban. Luego viene el golpe de 1955. Al poco tiempo de ser derrotado Lonardi, se entroniza Aramburu, que adhiere al Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento empieza a tener mucho peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza en su influencia sobre nuestro país a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares y esta es la etapa marcada por Quiere Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Illa. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y Illa los achica a 1.700 millones. Pero se produce otra vez un golpe de Estado. Y viene de Onganía, Livingston y Lanusse. Y la deuda, cuando Lanusse entrega el poder, lo entrega con una deuda de 3.700 millones de dólares. En el breve gobierno de Héctor J. Cámpora, se reduce la deuda a 3.400 millones. Quiero recordar que fueron 49 días el gobierno de Cámpora. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se había ubicado en aproximadamente 5.300 millones de dólares. Pero con la dictadura cívico-militar se convierte en el principal problema económico del país. Esa deuda, cuando termina, cuando recuperamos con Raúl Alfonsín el Estado de Derecho, la deuda había pasado a ser 45.000 millones de dólares. Pero lo importante es aclarar para qué fue esa deuda. De esa deuda se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Por eso es muy importante, señor presidente, que se constituya la comisión bicameral que investiga las complicidades civiles con la dictadura de 1976. Otra etapa de la deuda es, en algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran acceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes, que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo en 1973, cosa que hoy no sucede. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. La estatización de la deuda privada la diseñaron González del Solar y Cavallo, y también intervino Carlos Melconian. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones, como decía hace un rato. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Compán, Citibank, Asindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabás y Tequín, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma,
les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. El doctor Raúl Alfonsín, a quien también le brindo homenaje, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985, y honremos también la investigación que hizo Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballesteros. Quiero recordar que el doctor Raúl Alfonsín logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Mariano Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein Mayral. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Carlos Menem arregló a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín tuvo que dejar una deuda de 60.000 millones de dólares, pero Menem, al terminar su mandato, la elevó a 122.000 millones de dólares. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De eso estamos hablando también ahora. De la Rúa terminó con 132.000 millones de dólares de deuda y obviamente con la caída en default de 2002. Le correspondió a los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner encauzar positiva y exitosamente la renegociación de la deuda heredada en los acuerdos del 2005 y 2010. Quiero decir que esto permitió llevar la relación entre deuda y Producto Interno Bruto del 114,76 en 2003 al 27,42 en el 2014. Por otra parte, es imprescindible analizar la situación dentro de los términos del contexto internacional correspondiente al siglo XXI, caracterizado por una notoria globalización de las relaciones políticas, económicas, financieras y culturales, en medio de las cuales se visualizan con mayor nitidez las situaciones de injusticia, inequidad y distribución desigual de la riqueza. La mayor parte de los estados y pueblos de la Tierra corresponde a los denominados países en vías de desarrollo, terminología que piadosamente oculta en muchos casos la permanencia de situaciones de explotación, marginalidad y pobreza en beneficio del capital internacional y las oligarquías locales asociadas. Los problemas derivados del endeudamiento externo constituyen un denominador común para estas sociedades a las cuales recientemente, como consecuencia de la crisis internacional, se han agregado también países considerados desarrollados o del primer mundo. En consecuencia, la situación argentina, pese a sus particularidades, no constituye un hecho aislado y mucho menos susceptible de merecer la condena y el castigo del mundo civilizado. Por el contrario, tal es la interrelación de los intercambios múltiples entre las naciones que el tratamiento y las soluciones adoptadas para la resolución de las dificultades se replican y generalizan por merecer que se discutan y resuelvan teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales o regionales. Y me refiero expresamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a propuesta de nuestro gobierno anterior, aprobó los denominados 9 puntos para la reestructuración de la deuda soberana. Esto fue el 10 de septiembre del 2015, que constituyen criterios de razonabilidad, equidad y respeto a los derechos humanos en todas las relaciones entre deudores y acreedores de la deuda pública. Entre estos principios se estipula el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas. La buena fe y la transparencia en las negociaciones, la igualdad entre los acreedores, la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros, el respeto a los requisitos de inclusión y el Estado de Derecho. También debe contemplarse el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales y fundamentalmente los costos humanos, agrego yo. Los acuerdos de reestructuración no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría de los acreedores. Recordemos que reajustados fueron casi el 93%, solo resta un 7%
de los acreedores. El 4 de noviembre de 2015, este honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.207, cuyo único artículo dispositivo declara de orden público esos principios básicos, los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina. Quiero señalar que en el transcurso de este debate, en el seno de nuestra sociedad, hemos sufrido la pérdida del doctor Aldo Ferrer, maestro y figura señera de la vida pública de nuestro país durante la mitad del siglo pasado y lo que va del presente. Entendemos necesario y oportuno en estas circunstancias no solamente rendir su homenaje a su memoria, a la fuerza de sus convicciones, a la claridad de sus ideas y la forma de transmitirlas, y en particular a su activo testimonio teórico y político acerca del tratamiento que debía merecer la deuda externa argentina. Estuvo por venir acá a la comisión y la enfermedad que sufrió le impidió hacerlo. Un verdadero legado de Ferrer lo constituye el trabajo publicado en Le Monde Diplomatique, así como recientes artículos y declaraciones que se caracterizan por la profundidad, sencillez y contundencia de sus opiniones sobre el actual intento del Gobierno Nacional para superar atropelladamente el largo conflicto de los fondos buitres, bajo la etérea justificación de que llegarán inversiones del exterior y que se podrá acceder a los mercados internacionales. Voy a decir algunos de los argumentos del profesor Aldo Ferrer. La cuestión central, dice Ferrer, en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿Su resolución es indispensable o solo conveniente para el futuro curso de la economía argentina? La suposición que después del arreglo con los buitres van a llegar las inversiones es una ficción. Ningún inversor argentino o extranjero que tenga un buen proyecto deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Si la estrategia neoliberal avanza hasta sus últimas consecuencias, como en el pasado, se produciría una severa limitación de la autonomía a las condicionalidades externas, una severa limitación de la autonomía de la política económica subordinada a las condicionalidades externas y las preferencias de grupos con posiciones dominantes en el mercado interno. No es una buena señal presentarse en los foros internacionales criticando al gobierno anterior. Esto podría repetirse en un próximo gobierno, eventualmente de otro signo, transmitiendo la imagen de un país inestable e impredecible que puede desalentar a potenciales inversores. Por otro lado, los aplausos de Davos y la complacencia del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos son un espejismo. Son los mismos aplausos que en su momento festejaron a los ministros responsables de las políticas de la dictadura cívico-militar y de la década de los 90. En relación a los fondos buitres, la oferta realizada implica un pago 3 veces mayor al que aceptó más del 92% de los tenedores de la deuda original. Cuanto mayor es el desvío entre ambas operaciones, peor es la calificación que merecen los actuales negociadores. La oferta fue planteada antes que el Congreso debata y derogue las leyes que impiden pagar más que en los canjes de 2005 y 2010. Esto afecta a la división de poderes y la soberanía. El Congreso deberá ahora aceptar la imposición de griesa o desautorizar al Poder Ejecutivo Nacional. También corresponde no pasar por alto la cuestión de los posibles reclamos de los acreedores reestructurados en 2005 y 2010. Y digo que uno de los problemas que caracteriza la posibilidad de llegar al acuerdo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo es la inseguridad jurídica, no solamente con los acreedores reestructurados en el 2005 y 2010, sino también con los actuales. Hemos visto qué pasó con la apelación que hizo Griesa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Hemos pedido un dictamen de la Procuración del Tesoro. El Procurador General del Tesoro, el doctor Carlos Balbín, respondió al requerimiento en cuanto a que dictamine sobre los eventuales riesgos, lisa y llanamente declarándose incompetente, en razón de la materia, supongo. El doctor Marcelo Echevarne, del estudio Cabanellas, dijo: creo que tienen baja chance de éxito los que quieran reclamar a pesar de haber sido reajustados.
Pero es posible que haya litigios de los que ingresaron al canje, lo cual se puede evitar si Argentina lanza un pedido de consentimiento para evitarlo. Ambas opiniones no descartan totalmente el riesgo. Frente a esto hay quienes maximizan y otros minimizan el riesgo, pero nadie desconoce que existe un riesgo potencial. Y voy terminando, señor presidente. También el plazo del 14 de abril. En página 12 de hoy se publica un interesante reportaje al doctor Sebastián Soler, quien, entre otros conceptos, al referirse al mediado plazo del 14 de abril próximo, expresa que lo único que sucederá si el Congreso todavía no ha derogado las leyes y Singer no ha cobrado es que Singer tendrá que decir si rescinde el acuerdo o no. Si elige no rescindirlo, obviamente no pasa nada. Y si lo rescinde, el único acuerdo que se cae es el suyo, lo que francamente será una buena noticia dadas las mejoras indigeribles que obtuvo en ese acuerdo especial. Quita inferior, prioridad en el cobro, pago de honorarios legales. ¿Le vamos a pagar los honorarios a los abogados que embargaron la fragata? Eso también hay que preguntárselo. Toda decisión difícil en política supone dos preguntas. La primera, si la solución es justa. La segunda, si es útil. La primera es obvia y hay unanimidad, no es justo. No es justo, nadie puede sostener, a pesar de que algún funcionario dijo que nuestros mejores aliados, los mejores aliados de la Argentina, eran el juez Griesa y el mediador Pollack, pero nadie puede sostener que el fallo ese haya sido justo. En caso, la segunda es que sea útil. Entonces, una decisión injusta, para que sea plausible que la adopte un Estado soberano, debe ser útil, muy útil, de modo que justifique la violación de un imperativo ético, y esta no lo es. Resumo, creo que fue muy mala negociación. El posicionamiento de estado de necesidad para arribar urgentemente a un acuerdo debilitó la capacidad negociadora. Herramientas fundamentales como la resolución de Naciones Unidas del 10 de septiembre de 2015 no fueron utilizadas, con el agravamiento de que termino ya. Termine con tranquilidad. Yo creo que tenemos la fortuna de ensalzar a muchos hombres de nuestra patria. Creo que el nombre de la doctrina Drago, creo que las actitudes de Irigoyen, de Ilia, de Cámpora, de Perón, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner honran a nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.